Bueno, si estás lista, Juli, vamos a comenzar. Pues hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Hoy es 26 de febrero de 2021. Ya estamos a punto de terminar febrero. Y seguimos con esta serie de webinars por parte de la Secretaría de Salud de Yucatán. Me presento, soy Liliana Fajardo, soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada, a una experta en el tratamiento de nutrición y pacientes con cáncer. Ella es la maestra Juliana Cáceres Medina. Hola Juliana, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Juliana está aquí con nosotros para platicarnos precisamente acerca de este tema que, bueno, hace algunas 2 semanas estuvo también con nosotras una experta platicando estos temas tan importantes de cómo se relaciona la dieta con como factores de riesgo, por ejemplo, para el cáncer. Y pues hoy quisimos traerles a la maestra Juliana, que pues ella tiene mucha experiencia tratando también pacientes con cáncer, pues para que nos platique un poco acerca de este tema, ¿no? Del, bueno, el antes, durante y después del tratamiento de los pacientes con cáncer, cuál es el papel que juega la nutrición y por qué es sumamente importante que quienes de alguna manera han vivido con este padecimiento o lo están viviendo, pues tengan acercamientos con profesionales de la nutrición. Les voy a platicar un poco acerca de la reseña de la maestra Juliana. Ella es nutrióloga y maestra en nutrición clínica, ambos grados obtenidos por parte de la Universidad de Anáhuac Mayab en Mérida. A partir de 2012, ella se integra a la Escuela de Nutrición de la Universidad de Anáhuac Mayab como responsable de la consulta externa en la Clínica Universitaria Anáhuac Mayab. Desde 2013 inicia con actividades de docencia, entre las cuales se incluyen profesora de la asignatura Salud y Bienestar, impartida en la Universidad del Valle de México a nivel de bachillerato. En 2014, durante sus estudios de posgrado, trabaja en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Anáhuac Mayab, estudiando moléculas relacionadas con la obesidad bajo la supervisión del doctor Eric Murillo Rodríguez. En 2015 se integra como coordinadora de posgrado y educación continua de la Escuela de Nutrición en la Universidad de Anáhuac Mayab, al mismo tiempo que impartía clases en licenciatura y en posgrado. Actualmente, la maestra Juliana trabaja en la consulta privada en Zenith Medical Center como nutrióloga especialista en patologías como obesidad, diabetes y cáncer, y es por eso que la invitamos el día de hoy. Así que, Juliana, eres bienvenida a la Secretaría de Salud de Yucatán. Quienes tengan alguna pregunta o alguna duda para la maestra Juliana, con mucho gusto al final podemos dejar unos 10 minutitos para sus preguntas o comentarios. Los pueden dejar en los comentarios de Facebook. Este webinar se va a quedar grabado en las redes de la Secretaría de Salud de Yucatán. Siéntanse libres de consultarlo luego, de poder compartirlo también con quien ustedes consideren y pues de alguna manera ojalá que con esto podamos aportar un poco también para apoyar tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes que de alguna manera tienen contacto con personas con cáncer. Así que pues te damos la más cordial bienvenida, Juliana, y pues te dejo el auditorio para que puedas comenzar tu presentación. Hola Eli, pues muchas gracias principalmente por la invitación. Me siento pues muy afortunada de poder participar hoy con todos ustedes. Entonces hoy vamos a platicar sobre la nutrición y el cáncer y cómo es el efecto que puede ser protector, es decir, antes del tratamiento con cáncer, durante, vamos a platicar un poquito sobre ello porque eso igual puede pues abarcar muchísima información y cómo vamos a hacer después de que un paciente o una persona sobrevive al tratamiento con cáncer. A ver. Es importante mencionar que casi la mitad de los tipos de cáncer pueden ser prevenibles a través de cambios en el estilo de vida. Esto es muy importante ya que a veces pues no tomamos en cuenta que con unos pequeños cambios que nosotros vayamos haciendo día a día podemos tener un efecto protector hasta para esta enfermedad. Algunos de estos cambios del estilo de vida incluyen llevar una buena alimentación, hacer actividad física, tener un peso saludable, protegernos de la exposición al sol y el consumo del tabaco. Digo, estas son las recomendaciones generales que siempre nos hacen. Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poquito más detallado de cada una, de cómo podemos mejorar estos efectos. En esta tabla podemos observar la evidencia que existe de la nutrición, la actividad física en la prevención del cáncer. Podemos ver una lista de indicadores del lado izquierdo
que nos pueden dar un efecto protector, es decir, que disminuyen el riesgo de la enfermedad, y otras variables que pueden aumentar el riesgo. Del lado, digamos que la parte superior, nos mencionan como los diferentes tipos de cáncer que existen. Aquí están muy chiquititos, pero no los alcanzamos a leer, pero el objetivo de esta tabla es ver cómo realmente los que están de color verde, por ejemplo, las flechitas que dicen alimentos con fibra, verduras, frutas, tienen un efecto protector ante diferentes tipos de cáncer. Pero si vemos las flechitas rojas, como la carne roja y procesadas, bebidas alcohólicas y grasa corporal, podemos observar cómo hay muchas casillas rojas, ¿sí?, que nos dicen que pues tiene un aumento en el riesgo de padecer esta enfermedad. Voy a hacer más hincapié en la grasa corporal. Podemos observar que hay muchas casillas rojas. La grasa corporal es la que está hasta abajo y vemos cómo realmente está presente como factor de riesgo en muchos tipos de cáncer, ¿sí? Entonces es uno de los principales, tener exceso de grasa corporal. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues después de no fumar, porque justo escuché la plática de la semana pasada que comentaba la doctora, que si uno fuma, todos estos efectos protectores digamos que se ven apagados, ¿no? Entonces, realmente después de no fumar, debemos tener un peso saludable. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de tener diferentes tipos de cáncer y este exceso de grasa corporal es la causa de más de 100,000 casos de cáncer cada año. Realmente, dentro de las recomendaciones que hace la Asociación Internacional de la Investigación del Cáncer, dice que mientras menos grasa corporal, es decir, más estamos cerca de nuestros porcentajes de grasa ideales, pues disminuye este riesgo. El exceso de grasa corporal está relacionado con diferentes, digamos, indicadores metabólicos que se ven alterados. Desde el metabolismo sistémico, que pueden haber alteraciones en la elevación de la glucosa, de los triglicéridos, el factor de crecimiento igual celular, mayor inflamación, la elevación de citoquinas, que justo esta diapositiva, si alguien logró escuchar la plática de la semana pasada, pues decía que todo este proceso inflamatorio que se da por el exceso de grasa corporal también produce la angiogénesis o la replicación de estas células tumorales que nos van a llevar a una progresión a un cáncer o tener un elevado riesgo de tener esta enfermedad. Por eso es muy importante no desencadenar todas estas situaciones proinflamatorias. ¿Qué relación existe entre la obesidad, diabetes y cáncer? Actualmente en México se sabe que 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso y además estas cifras han aumentado. Ya podríamos decir que prácticamente 8 de cada 10 adultos tienen exceso de peso corporal. Igual las cifras pues, de diabetes son elevadas. En el mundo 1 de cada 11 de adultos tiene diabetes tipo 2. Y estas cifras cada vez van aumentando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, pues, como ahorita todas estas pláticas que se están haciendo, igual en la Secretaría de Salud, poder aprovecharlas para poder disminuir el riesgo del sobrepeso y de la obesidad y con ello poder disminuir, pues, no solo el riesgo de padecer una enfermedad como el cáncer, sino como otras enfermedades metabólicas. Y también la relación de tener el diabetes tipo 2, pues incrementa el riesgo de diferentes tipos de cáncer. Las dos enfermedades comparten varios factores de riesgo, como la obesidad, la falta de actividad física, tener la insulina elevada, la inflamación y pues una dieta baja en nutrientes. Respecto a la alimentación, ¿qué podemos hacer? Pues hay que elegir alimentos y bebidas en las porciones adecuadas que nos puedan ayudar a mantener este peso saludable a través de frutas, verduras, cereales de grano entero, que esto pues la mayoría si lo está escuchando son profesionales de salud, pues ahí ya somos todos expertos, ¿no? En el manejo de llevar una dieta equilibrada, que estas son las recomendaciones
básicas que se deben de hacer. Sin embargo, ahorita les voy a hacer un poquito hincapié por qué tenemos que reforzar mucho el consumo de estos alimentos, ¿no? Porque lo que estamos viendo actualmente es que se hacen dietas de moda en las cuales se restringen muchos alimentos que son muy importantes para la prevención de enfermedades, ¿no? Entonces, de repente vemos dietas que se quitan frutas, ¿no? Que se quitan verduras, que porque tiene mucho carbohidrato, o reducimos mucho el consumo de cereales de grano entero, que realmente pues no estamos necesariamente haciendo un efecto benéfico solo por llegar a una meta de bajar de peso, ¿no? Los fitoquímicos son sustancias químicas de origen natural que están presentes principalmente en los alimentos de origen vegetal. Son las que le van a dar color, olor, sabor a los alimentos, ¿no? Y la evidencia nos demuestra que los minerales, vitaminas, fitoquímicos que están presentes en estos alimentos de origen vegetal van a interactuar para proporcionar protección adicional contra el cáncer. Y existen un montón de tipos de fitoquímicos que podemos aprovechar. Como les digo, estos fitoquímicos van a ayudar para estimular el sistema inmune, ayudan a bloquear las sustancias que a través de los alimentos nos pueden convertirse en carcinógenos, van a reducir la inflamación, que va a hacer que el crecimiento de las células pues, tumorales sea menos probable, van a prevenir el daño del ADN y van a ayudar con la reparación del mismo, reducen el tipo de daño oxidativo de las células pueden provocar y reduce la tasa de crecimiento de las células cancerosas. Realmente, entonces, a través de estos alimentos podemos tener muchísimos beneficios que si los quitamos de la dieta o los suprimimos, digo, esto es importante mencionarlo, que como nutriólogos es muy importante no quitar estos alimentos de la alimentación diaria. Entonces, cada vez que uno come, debe verlo como una oportunidad de mejorar la salud. ¿Y qué alimentos nos van a ayudar, ¿no? Para combatir esta enfermedad? A través de los fitoquímicos podemos ver cómo, pues existen los más comunes que son los que voy a mencionar, como los carotenoides, que conocemos a través de los que van a dar ese color naranja, rojo, como están las zanahorias, el tomate, la papaya, ¿no? También existe lo que son los flavonoides. Yo aquí no me voy a detener mucho a hablar sobre ellos, porque pues realmente esto a veces pues lo podemos obtener desde una guía, pero es importante hacer para mí este reforzamiento de incluirlo en los planes de alimentación diarios, ¿no? También tenemos el inositol, que está en el salvado de maíz, avena, arroz, centeno y trigo. Aquí sí me gusta mencionar que aquí es la importancia de realmente por qué recomendamos alimentos de grano entero. No porque tengan menos calorías, porque me va a hacer más flaco, más delgado. Realmente tiene una función este cereal de grano entero, ¿no? Tiene los fitoquímicos o tiene los antioxidantes. Entonces, la diferencia, como sabemos, o sea, que yo me como un pan blanco o me como un pan integral, pues realmente tienen las mismas calorías, ¿no? Pero podemos tener una pequeña dosis de antioxidantes con cereales de grano entero, ¿no? Entonces aquí aprovechar el maíz, ¿no? El maíz que es un superalimento y luego están, no sé, esas tortillas de moda que realmente a veces sí las podemos utilizar para cierta función, pero no hay ningún problema, al contrario de utilizar pues el maíz, ¿no? Que además aprovechar que nosotros tenemos un montón de este alimento del cual podemos ir a la tortillería y comprar unas tortillas de maíz sin tener que gastar tanto dinero y vamos a aprovechar todos estos fitoquímicos, ¿no? La avena igual, el arroz, centeno, trigo. Entonces es muy importante de por qué estamos recomendando un alimento, digamos que un cereal de grano entero y no uno refinado. Las isoflavonas, que principalmente están en granos de soya, tofu, leche de soya, edamame. Aquí hay un poco de controversia. Muchas veces en cáncer de mama se puede, o dicen que eliminar, pero se ha visto que realmente son mayores los beneficios que tiene su consumo
que el hecho de eliminarlos a través o por estos fitoquímicos. Los polifenoles como té verde, uvas, bayas, frutas cítricas, manzanas, granos enteros. Aquí hay que tener ojo porque el vino está incluido en este grupo, sin embargo, el alcohol está dentro de los factores de riesgo. Entonces, muchas personas dicen, bueno, yo me tomo mis copas de vino porque mi efecto protector, ¿no? Por la uva o por los polifenoles, pero la realidad es que sigue teniendo alcohol etílico. Entonces, la dosis, más adelantito vamos a hablar de las dosis recomendadas de alcohol, pero pues tampoco va por ahí, ¿no? De mis dosis de fitoquímicos a través del vino. Los terpenos, que son otro grupo de fitoquímicos, y pues los puntos claves para lograr los máximos beneficios de los fitoquímicos los podemos alcanzar imaginándonos un arco iris, ¿no? Mientras más colores a través de las frutas agreguemos, más fitoquímicos vamos a obtener. Entonces se recomienda que que esta dieta sea variada en frutas, es decir, incluir en mi alimentación diaria no solo un tipo de fruta, sino que tener varios colores. En el desayuno un tipo de fruta con un color, si como de colación otro color. Ahorita vamos a ver las recomendaciones que son las frutas y verduras, pero mientras más variedad tengamos, pues más fitoquímicos vamos a tener o diferentes tipos, ya que cada uno va a tener una acción diferente. Entonces, cuando recomendemos realmente frutas, verduras, sí hay que hacer hincapié de decirle a nuestros pacientes, ¿no? Pues que traten de variar el consumo de frutas. Hay muchas frutas de temporada del cual uno se puede apoyar para poder lograr, digamos que este arco iris nutricional. El cuerpo prefiere nutrientes de los alimentos y no de pastillas. Esto es importante mencionar porque hay personas que dicen, bueno, yo no voy a consumir frutas, verduras, pero tomo un multivitamínico. Muchas veces sí hay condiciones en las cuales se recomienda un multivitamínico, pero ahí solo vamos a tener vitaminas o minerales. Realmente el efecto de estos fitoquímicos no es el mismo, sino que siempre va a ser mucho mejor a través de los alimentos. Otra recomendación importante es el limitar el consumo de carnes rojas y evitar las carnes procesadas. Esto no quiere decir que se van a eliminar. Limitar quiere decir que las podemos incluir, pero ¿qué pasa actualmente, no? Que si me sirvo un filete de 250 gramos o 500 gramos, ya en una comida, ya cubrí mis recomendaciones diarias a la semana para la prevención del cáncer, ¿no? Que eso ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Realmente con las carnes rojas, la mayor correlación que existe con los tipos de cáncer es con cáncer de colon. Ahí, si hay antecedentes de una inflamación del colon, colitis irritable, que hayan divertículos, pues sí debe de llevarse más apegado estas recomendaciones para prevenir esta enfermedad. ¿Por qué las carnes rojas incrementan el riesgo de cáncer de colon? En la carne roja está presente el grupo M del hierro y puede dañar el revestimiento del colon. La carne roja estimula en el intestino la producción de compuestos nitrogenados, que son agentes causantes del cáncer. Cocinar las carnes a altas temperaturas produce dos compuestos promotores del cáncer, las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, realmente es muy importante igual el tipo de cocción de las carnes rojas. Es preferir hacer alimentos guisados en vez de hacer asados a altas temperaturas como acostumbramos consumir, ¿no? Que vienen siendo las famosas carnes asadas al carbón. ¿Cuánta carne roja deberíamos de consumir? ¿Sí? La Asociación Internacional de la Investigación del Cáncer realmente recomienda que consumir más de 500 gramos de carne roja cocida a la semana incrementa el riesgo de cáncer de colon. Lo ideal es consumir de 250 gramos o menos. Que realmente estas recomendaciones se pueden lograr. O sea, si yo incluyo hasta 3 veces a la semana 90 gramos de carne por comida, no me paso de mis cantidades. Entonces, realmente podemos consumir una dosis adecuada sin ningún problema. Y como les decía, realmente es el tipo de cocción, pero es muy habitual comer cuando se hacen las carnes asadas, pues sí, hay personas que puedes hacer esos famosos
lo que viene siendo más de 250 o hasta 500 gramos de carne, ¿no? Las carnes procesadas, pues son aquellas que han sido igual conservadas por alguno de los siguientes métodos, ya sea ahumado, curado, salazón, adición de otros químicos, salchichas, jamón, tocino, salami, pepperoni, pues igual se recomienda estas sí evitarlas lo más posible. Respecto a las bebidas alcohólicas y el riesgo de cáncer, como les decía, sí está relacionado con diferentes tipos de cáncer. La recomendación pues son 2 bebidas para hombres y 1 para mujer al día en dado caso. Pero realmente es mientras menos alcohol, mejor. Y la relación pues que tiene con los diferentes tipos de cáncer, hay algunos tipos de cáncer que es más convincente, por ejemplo el cáncer de boca, de esófago, de recto, de mama, tienen una mayor correlación con tener un riesgo de cáncer. Las recomendaciones habituales, pues de evitar las bebidas azucaradas, limitar el consumo de alimentos ricos en energía, pues eso es para poder lograr mantener un peso adecuado. Entonces ahorita les voy a platicar un poco de cuál debe ser el patrón de ingesta de alimentos para tener una prevención, ¿no? La alimentación debe tener un enfoque basado en alimentos de origen vegetal, como frutas, verduras, granos enteros, nueces y leguminosas. No quiere decir que no vamos a comer alimentos de origen animal, es decir, que, o sea, sí los puede incluir, pero las porciones deben ser las adecuadas y deben de predominar la alimentación de frutas, verduras y cereales de grano entero. Entonces, ¿cómo podemos llevar este patrón de ingesta alimentaria? Principalmente, la alimentación basada en alimentos de origen vegetal debe de llevar de 4 a 5 tazas de fruta y verduras todos los días, que se puede organizar de una manera, por ejemplo, una porción de frutas con el desayuno, una taza de verduras con la comida, otra taza de verduras para la cena, o que se puede distribuir entre desayuno y cena para guisar los alimentos, y otra porción de frutas, de verduras o snacks. Realmente es algo viable que se puede lograr, ¿no? La proteína, tratar de combinar frijoles, nueces o semillas o proteínas de origen vegetal, tratar de incluirlas al menos una vez al día, una porción moderada de carne y de 15 a 25 gramos de proteína en cada comida, realmente que deben ser repartidos a lo largo del día. Los granos se recomienda que sean 100% enteros, de 2 a 3 tazas al día, y elegir granos enteros 100% integrales en vez de harinas refinadas. El consumo, bueno, de líquidos habitual, el sabor también es importante, ¿no? Para elegir alimentos mejor en versiones naturales y condimentarlos al gusto, pues con especies. Y aquí, ¿qué podemos observar? Pues el típico plato, ¿no? Que lleva la población o que acostumbra a consumirse, que predomina el consumo de carne, ¿no? Vemos un plato que la mitad tiene carne, una pequeña porción de verduras y mayormente cereales procesados. Y el plato que deben de llevar para la prevención o los sobrevivientes del cáncer debe de ser la mitad de un plato, frutas y verduras, una porción moderada de proteínas y otra porción de cereales de grano entero. Entonces, es la diferencia de cómo debe de ser la alimentación y cómo es la que actualmente pues ha predominado. La actividad física pues sabemos que es muy importante, sabemos las recomendaciones, ¿no? de actividad física de moderada e intensa para prevenir. Se ha visto que con la mayor tipo de cáncer tiene una relación. Sin embargo, además de la actividad física que hacemos por 30 minutos o 1 hora al día, es muy importante lo que suma durante todo el día. Es decir, toda la actividad que yo hago desde que me levanto. Si yo, digo, ahorita es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, ahorita en pandemia que hay gente que está en casa todo el día, ¿no? Que a lo mejor no está trabajando, no tiene tanta actividad, te quedas más tiempo acostado sin tener una actividad. Por eso es muy importante desde que me despierto empezar con mis actividades diarias. Dentro de esas actividades, 1 hora de actividad física, pero además suma todo lo que hago durante el día. Entonces, como podemos ver en esta tabla, si no tengo nada de actividad, aumenta mi riesgo. Y abajo, que tengo más actividad durante todo el día, va a disminuir.
Esto que les comenté ahorita es lo principal que se debe de hacer para tener una prevención, ¿no? Es decir, llevar una dieta equilibrada, real, que podamos incluir frutas y verduras, cereales de grano entero para tener esta protección de los fitoquímicos y poder mantener pues, el peso en un rango saludable para tener este efecto protector, ¿no? Luego, durante el tratamiento, realmente es otro panorama completo, ¿no? Que les voy a hablar un poquito sobre ello, no voy a profundizar, hay algunos temas que pues es muy extenso lo que se debe de hacer, pero lo primero que deberemos de cuidar es lo que vamos ahorita o les voy a platicar, ¿no? Durante una persona que es diagnosticada con una enfermedad como el cáncer, va a tener una serie de alteraciones nutricionales, ¿no? A través de pues los tratamientos que igual puedan tener, ya sean quimioterapia, radioterapia, pueden causar que una persona pues se llene más rápido, tenga dificultades para comer, tenga náuseas, vómitos, mucositis, alteraciones del sabor, anorexia. Realmente son un montón de síntomas que se pueden relacionar que van a hacer que una persona disminuya el consumo de alimentos, haya una pérdida de peso, que esto nos lleve a una malnutrición. Entonces, todo esto se puede originar ya sea por el tratamiento que se está llevando o también se puede llevar por el mismo tumor que tiene una cascada de señales de alteran el catabolismo que también hacen que haya una pérdida de peso. Entonces son muchos factores que debemos de tomar en cuenta. Entonces desde esos factores de la malnutrición que están asociadas, desde los hábitos que puedan tener, factores psicológicos, anorexia, como les decía, los tratamientos y los relacionados con el tumor, desde alteraciones mecánicas, funcionales, metabólicas, secreción de sustancias caquetizantes. Son muchos factores que debemos de tomar en cuenta que si una persona llega a tener una pérdida de peso y con ello una desnutrición asociada, pues realmente se ha asociado con que hay un mal pronóstico de la enfermedad. La pérdida de peso por sí mismo es un factor predictor de mortalidad y la mitad de la población con cáncer sufre de caquexia e incrementa hasta el 80% en etapas avanzadas o terminales. El 20% de los pacientes con cáncer mueren por los efectos de la desnutrición en lugar de la enfermedad. Entonces es muy importante, lo primero en tomar en cuenta es que el paciente no debe de o debemos de lograr que no tenga una pérdida de peso pues o relacionada con el tumor. O sea, muchas veces inicia, pues uno no se da cuenta, ¿no? Que tiene realmente la enfermedad y empieza esa pérdida de peso, pero lo que se debe de lograr hacer es frenar esa pérdida de peso para no tener ese riesgo, ¿no? De desnutrición. El impacto de la pérdida de peso va a haber una menor respuesta a la quimioterapia, a la radioterapia, a un tratamiento quirúrgico. También van a haber mayores efectos tóxicos, incremento en los costos de salud. Aproximadamente la mitad de los pacientes experimentan cambios en los hábitos de alimentación al momento del diagnóstico. La desnutrición más frecuente en pacientes con tumores sólidos, ancianos y enfermedad avanzada. Y la variación en la prevalencia se debe principalmente en dónde está localizado el tumor. Se ha visto que pues, hay algunos tipos de cáncer que tienen una mayor relación con la pérdida de peso y otros que tal vez no represente que vaya a tener un riesgo de desnutrición. Sin embargo, cualquier paciente que debe de ser o que sea diagnosticado con esta enfermedad debe de ser un signo de alerta y poner un plan de alimentación enfocado a que no haya pérdida de peso, ¿no? Aunque tuviesen dado caso sobrepeso, si se hace un plan de alimentación equilibrado, puede ir disminuyendo la grasa corporal como parte secundaria de cambios de hábitos de alimentación, pero no va a ser el principal objetivo, ya que muchas veces de un día a otro pueden haber cambios agresivos en el peso, ¿no? La malnutrición asociada al cáncer, pues se debe de detectar desde el inicio de la enfermedad
puede presentarse en el curso y en su etapa final, ¿no? Entonces hay que ajustar los objetivos nutricionales. En la fase activa debe de prevenirse esta desnutrición y la caquexia para reducir la mortalidad. Y el tratamiento pues debe de alcanzar el peso adecuado, debe de tener una alimentación saludable y evitar favorecer pues las recaídas, ¿no? Pues es muy común la presencia de la caquexia. El problema está que muchas veces no es reversible o es muy difícil lograr que el paciente, una vez que está en un estado de caquexia, logremos que llegue a su peso normal, ¿no? Entonces, muchas veces cuando llegan los pacientes en este estado, por más que se haga un plan de alimentación en que queramos poner pues todas las calorías y podamos ajustarlo, etcétera, es muy, muy difícil que logre aumentar. Entonces, la desnutrición no debe de aceptarse como una consecuencia inevitable del cáncer o de su tratamiento. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que pues el paciente empieza a perder peso y se ve como normal, ¿no? Decir, bueno, es que tiene la enfermedad y es una consecuencia, es normal que esté perdiendo peso. Pero la realidad es que sí se puede evitar. Se puede evitar y realmente hacer un plan de alimentación que tiene que ser muy consciente y muy personalizado para cada persona. A mí realmente me pasa mucho que a veces queremos darle muchas calorías al paciente para que suba de peso rápido, ¿no? Realmente lo que debemos de hacer primero es frenar la pérdida de peso, que se logra con una alimentación equilibrada. ¿Qué pasa muchas veces? Que el paciente, pues si desayuna, le ponemos una dieta, ¿no? De 2000 calorías y actualmente está consumiendo 500 porque no puede comer, porque no tiene apetito. Principalmente lo que pasa es que no hay apetito, ¿no? Entonces llega un paciente sin apetito, se le hace un plan de alimentación de acuerdo a las guías, ¿no? Que tal vez calculé 25, 30 kilocalorías por kilogramo de peso, me da una dieta de 2000 calorías, se la pongo al paciente y no la va a comer, ¿no? Para ellos es como decir que o nos deberíamos de visualizar un día en el cual nosotros nos sintamos muy mal. Nos cuenta que yo me siento muy mal porque me dio diarrea, porque me intoxiqué por un alimento y todo ese día no he podido comer porque me siento muy mal. Pues así se sienten todo el tiempo estos pacientes. Si nosotros, a veces pasa mucho, el familiar, pues por querer ayudar, querer que comer, se les sirven platos muy grandes de comida, ¿no? Y realmente no los pueden comer. Si nosotros nos ponemos en el lugar y nos sintiéramos mal, un día de los que, como le comento, que estuve sintiéndome mal, y nosotros, pues un día no pasa nada si decimos hoy no como, ¿no? Pero en un paciente que ya tiene bajo peso, es muy peligroso. Entonces, lo que realmente se ha visto que funciona, en vez de servir muchísimas calorías, es poder equilibrar para frenar el catabolismo, que principalmente una dieta equilibrada, como sabemos, incluye proteínas, carbohidratos y grasas. Si mi paciente desayuna o está incluida las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y solo se come las proteínas, realmente no vamos a lograr este equilibrio para frenar el catabolismo. O solo se come los carbohidratos. Es mucho mejor que se coma un poquito de cada cosa, es decir, me comí un huevo, una tortilla y 3 pedazos de fruta, a que yo solo me coma un plato grandote de fruta, ¿no? Eso realmente, para poder frenar ese catabolismo en la masa muscular, necesitamos que siempre esté complementada la proteína con el hidrato de carbono. Entonces, esto es muy importante explicárselo a los pacientes, porque si no se los explicamos o no realmente hacemos las preguntas, ¿no? En los seguimientos de cuánto se está comiendo de su alimentación, ¿no? Entonces, porque podría decir, pues yo comí muy bien, me comí mi plato gigante con yogurt, era bastante, ¿no? Pero realmente no está equilibrado para frenar la pérdida de peso. Entonces, esos son puntos o claves muy importantes para que el paciente no se desnutra. Y cuando muchas veces no hay apetito, pues dejan de comer, pero es mejor explicarles que pueden comer poquitito, no tienen que comer mucho y así lo aceptan. Porque si en un inicio se les sirve un plato muy grande, no lo van a aceptar. Si servimos platos pequeños, pero bien equilibrados, es mucho más fácil mantener ese,
ese equilibrio, ¿no? En el gasto energético. Lo mismo pasa con la parte de los suplementos. A veces me llegan esquemas de suplementación de pacientes que inician con el suplemento en la mañana, Suportán, ya sea Suportán, puede ser Ensure, se toman su suplemento y después tocaría el desayuno, ¿no? Pero si de por sí no tienen apetito, por supuesto que no se van a comer el desayuno, ¿no? Entonces hay que hacer igual los esquemas de suplementación que permitan que el paciente coma. Principalmente tienen que comer porque todo es igual un factor de emociones. El paciente que dice, bueno, no estoy comiendo, te puede llevar a una depresión porque sabe que no está comiendo y si no come puede ser que tenga un menor o un mal pronóstico, ¿no? Entonces es muy importante que los pacientes coman alimentos, digo, cuando esto se puede. Entonces, primero, realmente, si yo inicio con mi esquema de suplementación, que me tomé un Ensure, no va a desayunar después. Entonces, realmente hay que ver que el paciente primero desayune y que además haya realmente un vaciamiento gástrico adecuado, ¿no? O sea, pasen 2 a 3 horas y ya se puede hacer el esquema de suplementación donde se le podría indicar el suplemento. Otras 2, 3 horas y la alimentación. Entonces son detalles muy importantes que hay que tomar en cuenta para lograr que el paciente no siga teniendo esta pérdida de peso, ¿no? Digo, realmente ahorita ya me estoy desviando un poquito del tema, porque como les estoy comentando, es solo un síntoma, es un síntoma que sería pérdida de apetito. Y así como hay pérdida de apetito, el paciente puede presentar diarrea, mucositis, estreñimiento, y a todo eso hay que ir adaptando el plan de alimentación, ¿no? Pero el principal que debemos de lograr frenar, pues es la pérdida de peso, y todo gira en función a todos los síntomas que pueda presentar el paciente, ¿no? Por lo tanto, la evaluación del estado de nutrición pues debe ser muy minuciosa. La prevalencia es muy elevada y la intervención nutricional debe ser adecuada. No solo podemos agarrar y poner un plan de alimentación en función a, pues es que tendría que consumir pues 2.000 calorías para subir de peso, ¿no? Y pues si tenemos una intervención adecuada, pues esto va a prevenir complicaciones de la desnutrición y va a optimizar la calidad de vida del paciente. O sea, no hay nada más feliz que el paciente empiece a comer. Cuando dicen, es que ya estoy comiendo muy bien, ¿no? O sea, realmente el estado de ánimo cambia completamente. Va a aumentar la respuesta y tolerancia al tratamiento y va a disminuir el tiempo de estancia hospitalaria. Es importante igual acá mencionar, como dice, bueno, la alimentación aumenta la respuesta y tolerancia al tratamiento. El tema de que hablamos de hace rato de los fitoquímicos, lo que realmente se ha visto que a través de los fitoquímicos también se ve menor toxicidad cuando un paciente tiene un tratamiento como quimioterapia o radioterapia. Entonces les va mucho mejor cuando tienen una buena ingesta de frutas y verduras y cereales de grano entero en cantidades óptimas para llevar una mejor respuesta al tratamiento. El efecto de una evaluación del estado nutricio oportuna, pues va a ayudar a que el paciente aumente de peso o lo mantenga, porque eso es importante, porque a veces vienen con pérdidas de 15 kilos, 20 kilos, y después la realidad es que suban de peso es muy difícil porque lo que principalmente se perdió fue masa muscular. ¿Cómo recuperan la masa muscular? Con ejercicio de peso, simplemente. Un paciente enfermo ya no va a poder recuperar toda esa masa muscular que perdió. Tal vez sí se puede recuperar de 2 a 3 kilos, pero realmente la mayoría de la pérdida de peso a través del músculo se va a recuperar a través de contracción muscular, que probablemente no van a poder realizar. Por eso es muy importante que de un inicio eso sea la prioridad al iniciar un tratamiento, o sea, evitar la pérdida de la masa muscular, porque después va a ser muy difícil revertirlo. Y pues, como les decía, tal vez no van a aumentar, pero si ya vienen con esa pérdida de 15 a 20 kilos, pues lograr al menos que se mantenga y no siga disminuyendo. Aumentar la respuesta al tratamiento, disminuye la incidencia pues de complicaciones y lo más importante, igual que mejora la calidad de vida del paciente y de los familiares.
La dietoterapia y el soporte nutricional activa en los pacientes desnutridos puede permitir en algunos casos acelerar el tratamiento antineoplásico y mejorar la sintomatología, toxicidad y secundaria a los tratamientos. Eso es muy importante, que el paciente pueda seguir con su tratamiento. Mientras más óptimo es el estado de salud, mejor va a poder sobrellevar los tratamientos. Y pues la valoración nutricional, pues sabemos que los indicadores que se deben de realizar desde antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos, pero ahí nos podríamos llevar casi una hora por cada uno de ellos de cómo se debe de realizar esta evaluación, ¿no? Pero es muy importante que sea muy detallada esta evaluación para poder lograr pues los objetivos que tienen cada paciente. En este paper podemos ver, o en esta publicación, de los efectos que tienen estos agentes fitoquímicos que les mencionaba y una mejor tolerancia a la quimioterapia. Hay un montón de estudios que relacionan de estos fitoquímicos desde, por ejemplo, tan simple como puede ser el té verde, el consumo de frutas, de verduras, de cúrcuma. Sin embargo, digo, hay muchos de estos alimentos que también no se le puede dar a todos los pacientes dependiendo, pues, si tienen molestias gastrointestinales o no. Digo, esto ya también es personalizado con qué se puede trabajar, pero sí se ha visto que va a tener un mejor resultado con los efectos secundarios de los tratamientos. Las metas de la terapia nutricional durante y después de la terapia contra el cáncer se integran con los objetivos relacionados con el estado nutricional. Es decir, si el paciente tiene un estado nutricional óptimo, es decir, empezó al momento del diagnóstico con un peso adecuado, el objetivo del tratamiento va a ser mantener la masa muscular y el mantenimiento del peso. En dado caso, el peso, si es una persona que tenía bastante sobrepeso, pues la grasa corporal puede ir disminuyendo como parte secundaria del cambio de hábitos. Pero lo principal va a ser que se logre mantener la masa muscular. Si el paciente tiene desnutrición, ya dependiendo de pues, los objetivos o del grado de pérdida de peso que se haya ido presentando, pues hay que irle dando un tratamiento diferente, ¿no? Y principalmente, pues también es el mantenimiento de la masa muscular. O sea, si ya vino con una pérdida de peso, pues mantener la masa muscular que tiene actual. Y si el paciente tiene, pues, obesidad, también es mantener la masa muscular y, como les decía, se va reduciendo la grasa corporal, pero se debe de considerar que esta reducción de peso no debe ser mayor de 1 kilo a la semana. De hecho, yo con mis pacientes trato que sea en un promedio de no más de 700 gramos a la semana. Porque a veces igual se emocionan los pacientes. Me pasa que a veces, como saben que tienen sobrepeso o obesidad, lo ven como una manera de aprovechar, que dicen, bueno, pues ya puedo bajar de peso porque pues tengo que cambiar mis hábitos, y de repente empiezan igual a restringir un poquito la alimentación. Entonces realmente hay que controlar que esa pérdida de peso no sea mayor de 1 kilo a la semana para no comprometer igual la masa muscular, ¿no? Entonces es muy importante llevar un estricto control con este proceso del mantenimiento de la masa muscular, porque lo ideal es que el paciente pueda seguir haciendo algún tipo de, no necesariamente es actividad física, yo le llamo un ejercicio de rehabilitación con un fisioterapia, ¿no? Un fisioterapeuta, perdón. Entonces, todavía no veo que haya mucha cultura de eso, porque obviamente se le da prioridad pues, a los tratamientos antineoplásicos, pero si a la par pues, se lleva el tratamiento nutricional más el de fisioterapia, la masa muscular se va a mantener sin ningún problema desde el principio, ¿no? Y al final, pues la recuperación del paciente va a ser mucho mejor. La optimización de la nutrición para los pacientes con cáncer implica la detección temprana de la malnutrición o el riesgo de desnutrición, de modo que la intervención se pueda iniciar en las primeras etapas de la enfermedad del tratamiento.
realmente es lo que les comentaba. O sea, el principal problema a mí me pasa es que llegan los pacientes ya con un grado de desnutrición muy elevado, que muchas veces es muy difícil que puedan subir de peso. Y ya llegan en las últimas fases en que se necesita una nutrición artificial. Y cuando es de manera ambulatoria, es muy difícil. Si un paciente está muy grave y está hospitalizado, muchas veces pues ahí sí se les maneja la nutrición artificial, pero ¿qué pasa con un paciente ambulatorio que necesitan el manejo de nutrición artificial? Es muy costoso, realmente es muy difícil, es muy complicado. Por eso es la importancia que se haga esta detección temprana. Realmente todos los pacientes que han sido detectados con esta enfermedad deben de llevar un tamizaje pues, de riesgo nutricional. Y para poder llevar un plan de alimentación igual relacionado con todos los síntomas que se detectan. Porque muchas veces, digo, son ejemplos que me pasan, que el paciente llega después de 6 meses con diarreas. Con 6 meses de diarrea, que realmente no se le ha dado un abordaje adecuado para que para que la diarrea mejore, porque se está viendo como un efecto secundario del tratamiento. Pero la realidad es que sí hay algo que se puede hacer, o sea, sí hay estrategias para detener diferentes síntomas y llegan muchas veces en un estado pues ya crítico, ¿no? Desde que puede ser así como de problemas de diarrea, pueden ser también de mucositis, que son las llagas en la boca. Entonces, como dicen, bueno, tengo llagas en la boca, no puedo comer alimentos sólidos. Pero hay muchas estrategias que se pueden hacer con una nutrición enteral casera. Entonces, hay muchísimas cosas que realmente sí se pueden hacer, pero lo importante es darle esa detección en un momento oportuno, ¿no? Y pues realmente después del tratamiento, ¿qué se hace? Pues seguir las mismas indicaciones o recomendaciones para la prevención del cáncer. Entonces, pues son diferentes etapas que hemos mencionado desde antes, durante, después. Realmente durante el tratamiento hay muchísimos abordajes que se pudiesen platicar, ¿no? Pero para mí era importante transmitirles que darle la importancia de que sí se puede hacer algo al momento del diagnóstico, se puede lograr que el paciente no tenga desnutrición y sobre todo darles la calidad de vida que merece cada persona, ¿no? Que puedan llevar su enfermedad pues lo más tranquilo posible, ¿no? Entonces realmente pues por mi parte ahorita sería todo, realmente pues me quedo a la disposición para responder todas las preguntas que quieran. Excelente, Juliana, muchas gracias. La verdad es que sí ha sido sumamente valioso. Yo te comentaba previo a que iniciáramos que creo que este es un tema que no se toca con la frecuencia que se debería de tocar y que vale la pena definitivamente este foro y cualquier otro foro para que podamos platicar sobre estos temas, porque así como tenemos una epidemia de enfermedades crónicas, las más comunes, ¿no? Diabetes, obesidad, también tenemos altísimas incidencias de diferentes tipos de cáncer. Y la verdad es que nos pasa, ¿no? Y me incluyo como profesional, a veces estamos tan metidos un poco en este tema de prevención de obesidad y hacemos todo el énfasis en prevenir obesidad y prevenir diabetes y prevenir hipertensión. Y a veces como profesionales se nos olvida comentar que la obesidad no es nada más factor de riesgo para diabetes o para hipertensión. El cáncer también es otro de los factores de riesgo que tiene el tener obesidad y hay, bueno, tú eres la experta, pero creo que más de 14 o 15 tipos de cáncer que se relacionan directamente también con el peso y con el estilo de vida. Entonces, creo que eso es algo que no se nos debe de pasar. Si somos profesionales de la salud, pues hacer este énfasis tanto cuando hacemos prevención como cuando ya estamos dando tratamiento para enfermedades crónicas, pues que las personas o los pacientes no se olviden que este tratamiento para disminuir su obesidad o para mejorar su estilo de vida
también le puede prevenir cáncer, ¿no? Que eso es algo que, sobre todo, si en la familia también de repente hay la prevalencia, ¿no? La herencia, ¿no? Finalmente para tener cáncer. Y me parece que otro de los puntos súper importantes que tocas es que esto que dices, bueno, la desnutrición no debe de aceptarse como una consecuencia inevitable. Yo creo que también muchas cosas que mencionabas, ¿no? En el caso más complicado, ya un cuadro severo de desnutrición, pero también hay otras muchas cosas que a lo mejor los pacientes con cáncer o sus familiares piensan que es normal, ¿no? Ah, tiene llagas, pues es normal, tiene diarrea, pues es normal, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? No tiene apetito, pues es normal. Y hay muchas cosas que si bien, como explicas, van a ser normales y consecuencia de algún tipo de tratamiento, un buen acompañamiento nutricional pues puede precisamente evitar que hayan mayores consecuencias, ¿no? Que se caigan en cuadros severos de deshidratación, de desnutrición o que pues simplemente el paciente pues no sea ni siquiera capaz de soportar el tratamiento que le están dando porque no tiene ese soporte nutricional, ¿no? Claro. Sí, aquí hay algunas preguntas que te hacen. Estoy dando un poquito de chance porque tenemos un pequeño desfase en Facebook, pero ya hay aquí algunas preguntas que si me permites te voy a hacer. Nos pregunta aquí Silvia, nos dice, buenos días, dice, en pacientes con adultos mayores con diagnóstico de cáncer de hígado que ya tienen cirrosis, ¿qué recomendaciones se pueden dar al respecto? La verdad es que la mayor recomendación es acudir a un profesional porque cada caso es individual. No se pueden hacer recomendaciones generales ya cuando son patologías, pues, de cuidado, ¿no? O sea, sí lleva un esquema, pero se trabaja, bueno, yo trabajo todo en función a los síntomas que tiene el paciente. Correcto. Voy resolviendo de síntomas, si no tiene apetito, si tiene diarrea, si tiene dolor, si tiene la glucosa elevada. O sea, sí son muchos factores que hay que tomar en cuenta para poder dar una recomendación. O sea, recomendaciones generales realmente no podría yo dar, ¿no? Sí, digo, cada caso es, por supuesto, individual, ¿no? Y a veces, bueno, como comentan aquí en el comentario, a veces hay cáncer, pero también hay otra patología, o sea, no es nada más el tema del cáncer, a veces hay cáncer, pero también hay cirrosis, pero también hay diabetes, pero también hay otras patologías, entonces, Y lo sí, único o sea, de cuidado muchas veces cuando hay cáncer pues de hígado, se pueden presentar desde una encefalopatía hepática. Entonces, a veces, dependiendo del profesional de la salud, el manejo que le da, puede haber restricción de proteínas. A veces se restringe mucho la proteína y caen cuadros de desnutrición, correcto, que tampoco es recomendado, ¿no? Entonces, por eso no puedo hacer una recomendación general porque por va a supuesto. depender porque no podría yo decir, bueno, es que disminuye el consumo de proteínas, ¿no? Porque realmente no va por ese lado, ¿no? Es correcto. Y aquí hay otra pregunta más que nos hace la nutróloga Rubí. ¿Cuál es tu opinión acerca de incluir probióticos en los pacientes? Yo recomiendo incluir probióticos principalmente de manera natural, ¿no? Vemos que tenemos muchos alimentos de los cuales las recomendaciones para toda la población de por sí ya se recomienda a través de, pues, puede ser del yogurt, puede ser del kéfir, los búlgaros que hasta se pueden hacer caseros. O sea, ya hay Ujú, muchos alimentos que tenemos que sí, y sí, o sea, sí hay una relación, ujú. eh, pues muy buena para la flora intestinal, pero eso incluye pacientes con cáncer, pacientes sin cáncer, para cualquier patología. Digo, creo que es uno del boom actual, ¿no? Pero igual es un tema bastante avanzado. En cuanto a la suplementación con probióticos, también es de manera individual. Cada paciente hay que valorar si sí requiere una suplementación o no, porque muchas veces no puedes hacer recomendaciones generales por igual costos. O sea, hay pacientes que tienes que darle prioridad a algo, si pueden comprarse unos probióticos o van a tener que priorizar en otros suplementos. Entonces, principalmente a través de los alimentos se debe de cubrir esa necesidad y después, dependiendo de la condición del paciente, sí se pudiese hacer una suplementación con probióticos, ¿no? Excelente. Pues no sé si quieras darnos un mensaje final, Juli, para la gente que nos está escuchando acerca de este tema. Claro, o sea, realmente a los profesionales de la salud, pues realmente es, pues, que tomen en cuenta, como les decía, la parte de que la desnutrición se puede evitar.
realmente no verlo como una consecuencia, informarnos, ¿no? Acercarnos a especialistas, si creen que no tienen pues también la especialidad, referir a los pacientes, ¿no? Porque si no el daño que le podemos hacer a una persona puede ser muy, muy grave. Y si nos están viendo personas que pues tienen un familiar, un paciente, eh, igual que saben que realmente se puede hacer mucho por ellos. O sea, a veces como dicen, bueno, no tengo apetito, no estoy comiendo, así me voy a quedar el resto de mi vida, pues no. O sea, realmente hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Realmente sí se puede llevar un abordaje adecuado para que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, acérquense realmente a los expertos que les puedan ayudar y no escuchar, como decimos, muchas recomendaciones a veces ahí que no son adecuadas, ¿no? Totalmente de acuerdo. No somos todólogos, ¿no? Los nutriólogos también tenemos, digo, hay quienes nos dedicamos más a una área que a otra y hasta dentro de los nutriólogos, digo, clínicos, ¿no? Que se dedican a dar consulta, pues definitivamente no todos manejan y tienen la experiencia, ¿no? En pacientes con cáncer. Entonces, sí es definitivamente importante, ¿no? Que bueno, si sentimos que no estamos dando las recomendaciones adecuadas, pues referir inmediatamente al paciente. Me parece que eso es una observación sumamente importante. Pues te queremos agradecer muchísimo, Juliana, en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, que hayas estado con nosotros. Te entregamos pues este reconocimiento que te haremos llegar digitalmente y también físicamente. La verdad es que para nosotros pues es muy importante que podamos tener profesionales de la salud como tú lo eres, que pues finalmente nos ayuden a aprovechar ahorita esta tecnología y pues lo que estamos descubriendo que también los profesionales de la salud podemos ser influencers y podemos también tener nuestra opinión en las redes y que pues de alguna manera esta información sea de mucha utilidad para quienes nos estén escuchando. Te agradecemos mucho en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, pues que hayas podido estar con nosotros el día de hoy. Y le recordamos a toda la gente que nos escuchó que pues este webinar a cargo de la maestra Juliana pues se queda en las redes sociales de la Secretaría de Salud de Yucatán, ahí la pueden ustedes consultar o compartir. Y si alguien requiere más información, pues la maestra Juliana por ahí al final de su presentación dejó también sus redes sociales, ahí también la pueden contactar. Y pues de todas maneras, pues cualquier cosa, pues pueden mandarnos un mensaje a la Secretaría de Salud y con mucho gusto les hacemos llegar los datos de la maestra Juliana. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, Juliana. Bueno, Y nos vemos la próxima semana. Tenemos varias actividades por el Día Mundial de la Obesidad, que es el 4 de marzo. Y toda la semana le estaremos dedicando, bueno, prácticamente todo el mes lo estaremos dedicando a platicar de diferentes temas y perspectivas acerca de la obesidad. Recuerden que el lema de este año es Juntos sin estigma. Vamos a trabajar todos en conjunto para atender mejor a nuestros pacientes en temas de sobrepeso y obesidad y pues desde la Secretaría de Salud de Yucatán pues estaremos haciendo también campañas, estaremos haciendo webinars y estaremos brindando toda la información que nosotros podamos brindar para que tanto profesionales de la salud como pacientes pues podamos estar mejor informados. Recuerden que el lema más importante de este año es no estigmatizar a las personas que viven con obesidad, que el lenguaje es muy importante, el lenguaje que manejamos los profesionales de la salud también es muy importante cuando nos referimos a pacientes que tienen obesidad y que la educación y el conocimiento es poder, que tenemos que empoderarnos los profesionales de la salud a través de la educación y que la Secretaría de Salud de Yucatán, pues de alguna manera estamos tratando de hacer nuestra parte, llevándoles educación, trayéndoles expertos que también nos puedan ayudar a todos los profesionales de la salud a mejorar nuestra práctica en los consultorios, en los centros de salud o en donde sea que ejerzamos nuestra profesión. Así que les agradezco enormemente que hayan estado con nosotros el día de hoy y les esperamos la próxima semana para tener diferentes webinars. Estarán con nosotros muchos expertos también, tanto de aquí de Yucatán como de otras partes de México, pues para poder platicarnos diferentes perspectivas que se tienen y actualizaciones acerca de la obesidad sin estigma. Así que muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana